¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo han estado? Espero que en el Señor todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a aprender el tema muy importante. ¿Les ha gustado, niños? Cada domingo, ¿han escuchado bien la clase? Ah, qué bueno. Todos los maestros se esfuerzan para enseñar la Biblia, pero también cada uno de nosotros debemos poner atención, ¿sí? Vamos a entonar una alabanza, niños, para comenzar, ¿sí? Vamos a entonar esta alabanza juntos. Tengo un amigo de verdad, que es todopoderoso y me quiere salvar. Con él yo siempre hablo a través de la oración y juntos caminamos llevando su amor. Mi amigo es Jesús y como él no hay, me ayuda en las pruebas y conmigo siempre va. Mi amigo es Jesús y en él puedo confiar. Muy pronto en las nubes con él me llevará. De todos los amigos que tú puedes encontrar, Jesús es el amigo que no te fallará. Si tú le entregas toda tu angustia y ansiedad, él llenará tu vida quitando tu dolor. Mi amigo es Jesús y como él no hay, me ayuda en las pruebas y conmigo siempre va. Mi amigo es Jesús y en él puedo confiar. Muy pronto en las nubes con él me llevará. Mi amigo es Jesús y como él no hay, me ayuda en las pruebas y conmigo siempre va. Mi amigo es Jesús y en él puedo confiar. Muy pronto en las nubes con él me llevará. Muy pronto en las nubes con él me llevará. Muy bien, niños. ¿Les gustó esta alabanza, niños? Oh, muy bien. Espero que les haya agradado mucho. Muy bien, niños. ¿Ya entonaron bien esta alabanza? Vamos a orar juntos para iniciar la clase. Juntamos nuestras manitas y cerramos nuestros ojitos y oramos juntos. Dios Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia que tú has tenido con nosotros. Nosotros que no éramos dignos de estar ante ti y también merecíamos ir al infierno eterno, pero por medio de tu Hijo Jesucristo que enviaste a este mundo, hizo la obra de pagar nuestros pecados, muriendo en la cruz. Por eso te agradecemos, Señor, porque ahora podemos tener la fe y podemos tener la esperanza de ir al cielo, Señor. Te agradecemos y te pedimos que ahora, estando en este tiempo, podamos aprender tu palabra. Ayúdanos a poner atención a tu palabra y también podamos obedecerte con todo nuestro corazón, Señor. Te pedimos que guardes este tiempo desde el principio hasta el fin. Y oramos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Muy bien, niños. Vamos a aprender el tema de hoy. ¿Qué tema vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender el tema
Jesús en el templo. Hoy vamos a aprender, niños, el tema eh, siguiente que aprendimos hace 8 días. Nosotros aprendimos en la clase anterior que Jesús nació en Belén, ¿verdad? Pero hoy vamos a seguir aprendiendo. Jesús, todavía siendo niño, la Biblia habla de la vida de él en San Lucas capítulo 2. ¿Sí, niños? Para poder entender muy rápido y poder ver la historia de Jesús, vamos a ver un video para poder entender rápidamente, ¿sí? Vamos a poner atención, niños, a este video que habla acerca de la historia de hoy. Vamos a aprender, vamos a ver juntos. A Jerusalén a celebrar su primera Pascua. Cada año José y María iban a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua, pero Jesús se había quedado todo el tiempo en casa. Así que esta era la primera visita a Jerusalén desde que era un bebé. Jesús no lo sabía, pero sus padres estaban nerviosos con este viaje. Recordaban cómo el rey Herodes había querido matar a su hijo cuando era un bebé. Era divertido visitar a sus queridos primos y a sus amigos. El camino polvoriento estaba congestionado con la gente y todos se encontraban en un ambiente festivo. A veces Jesús caminaba entre las mujeres y los niños. Otras veces caminaba detrás de los hombres. El grupo de Nazaret se iba acercando a la ciudad y comenzaron a cantar el antiguo pero querido himno. Me regocijo con los que me dicen, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies están ahora pisando tus puertas, oh Jerusalén. Cuando los polvorientos pasajeros contemplaron la ciudad, dieron un grito de regocijo. Jesús elevó su mirada y contempló los primeros rasgos del templo. Entonces divisó esa masa reluciente de mármol blanco con oro. Pronto la familia halló un lugar para quedarse. Más tarde, José y María llevaron a Jesús al templo donde se estaba celebrando el servicio vespertino del sacrificio. Al contemplarlo, Jesús meditó profundamente. Por primera vez veía el cordero en el altar. Mientras observaba el servicio de la Pascua, Jesús comenzó a darse cuenta que los sacrificios lo señalaban a él. Algún día él serviría como el Cordero de Dios, que moriría por los pecados del mundo. Cuando terminó el gran festival, la gente empacó sus cosas y se preparó para regresar a sus hogares. El grupo de Nazaret se dispersó por el camino. María caminaba y hablaba con las mujeres que iban enfrente. José y los hombres seguían detrás de ellas. Los niños corrían yendo y viniendo entre los dos grupos. Al atardecer, cuando la gente se encontraba lista para acampar, María llamó a José y le preguntó, ¿has visto a Jesús? Luego ambos lo llamaban mientras lo buscaban. Pero Jesús no estaba donde lo buscaban. Nadie lo había visto en todo el día. La última vez que alguien recordaba haberlo visto fue en Jerusalén. Era ya demasiado oscuro para viajar. No había nada que pudieran hacer excepto orar. A la mañana siguiente, José y María se levantaron antes que amaneciera y se encaminaron rápidamente a Jerusalén para buscar a su hijo. Durante todo el día lo buscaron en los mercados y las calles de la ciudad, pero no encontraron a Jesús por ninguna parte. A menudo se acordaban del perverso rey Herodes. ¿Estaría su hijo en peligro? Al día siguiente lo buscaron de nuevo. Finalmente fueron al templo y lo buscaron entre sus pilares y portales. Al fin escucharon el tono dulce de la voz de Jesús. Jesús había estado ocupado pensando en la forma cómo iba a servir como el Cordero de Dios. Había permanecido en el templo tratando de aprender todo lo más que podía. José y María lo encontraron sentado a los pies de los maestros, escuchando y haciendo preguntas. Los maestros estaban sorprendidos de todo lo que el niño sabía. «¡Hijo mío!», exclamó María cuando lo encontró. «¿Por qué nos has hecho esto?
Hemos estado terriblemente preocupados. Te hemos buscado por todas partes tratando de encontrarte. Jesús miró con sorpresa a sus padres y les preguntó: ¿Por qué han estado buscándome? ¿No saben que en la casa de mi padre me conviene estar? De esta manera Jesús demostró que sabía quién era su verdadero Padre. Se encontraba en su ambiente en la casa de Dios. Jesús vio la preocupación que tenían María y José. Los amaba y obedientemente regresó con ellos a Nazaret. Dios quería que él continuara sirviendo por algunos años en su casa y en la carpintería por algunos años más. Tal como Jesús, podemos servir en la casa, en la escuela y en la iglesia. Podemos servir a Dios en cualquier lugar. Así es, niños. Hoy, por medio de la historia de Jesús en el templo, vamos a tomar la enseñanza. Como sabemos Poder bien, es para niños, ti. Jesús en este tiempo tenía 12 años. Era muy pequeño, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes tendrá la misma edad que él, ¿verdad? Pero Jesús, aunque era niño, él era único en todo el mundo. ¿Por qué? Jesús, su nacimiento fue muy especial. Él nació por medio del Espíritu Santo. Eso quiere decir que Jesús es Dios. Pero Dios, para venir a este mundo, se hizo carne. Por esa razón, Jesús realmente, sus padres, María y José, solamente eran como padres humanos que estaban cuidando a Jesús por un tiempo nada más. Pero realmente, su padre verdadero, su padre real era Dios. Era Dios, su padre celestial. Nosotros en la clase anterior aprendimos, Jesús nació en Belén, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios. Esta palabra ya estaba profetizada miles de años antes de que Jesucristo naciera. Pero ahora nosotros vamos a aprender. Jesús a la edad de 12 años, él, junto con sus padres, fue a Jerusalén para celebrar la fiesta. La fiesta de la Pascua era una gran fiesta donde todas las tribus de Israel se reunían en el templo para celebrar la fiesta. Pero ¿qué pasó, niños? Cuando sus padres regresaron después de la fiesta, se dieron cuenta de que no estaba con ellos, ¿verdad? Pasaron un día y después de haberse dado cuenta que no estaban, lo empezaron a buscar y regresaron a Jerusalén. Después de 3 días encontraron a Jesús. ¿En dónde? ¿En dónde estaba Jesús? Jesús estaba en el templo. En el templo estaban los ancianos, estaban los maestros de la Biblia. Pero algo muy impresionante, niños, en esta imagen podemos ver, ¿verdad? Un niño está sentado alrededor, muchos ancianos que sabían la ley, que sabían la Biblia, pero el niño les estaba enseñando. Jesús, que es Dios, él es sabio entre los más sabios. Él es el más inteligente también. Por eso, él les enseñaba y también les preguntaba acerca de la Biblia, acerca de la ley. Pero todos, escuchando la respuesta que decía Jesús, todos se asombraron. Todos se maravillaban de las respuestas que él decía. Impresionaba a todos. Por eso, todos se dieron cuenta, este niño es muy especial. ¡Wow! Realmente sabe muy bien la Biblia. Realmente, Jesús es Dios, ¿verdad? Por eso él puede explicar bien, ¿verdad, niños? Pero en ese momento sus padres lo encontraron. Ya muy preocupados, muy angustiados. Tal vez le habrían dicho, hijo, hemos buscado mucho por todas partes. ¿Y dónde estabas tú? Sus padres estaban muy acongojados, estaban muy tristes, ¿verdad? Tal vez hasta lloraban, ¿no? Porque no encontraban a su hijo. Pero sorprendentemente, niños, Jesús, ¿qué fue lo que contestó?
Él dijo algo muy importante. Esta es la primera enseñanza que hoy vamos a conocer, vamos a aprender. En Lucas capítulo 2, versículo 49, Jesús les respondió. Vamos a leer juntos, niños. Dice esta palabra, leemos juntos. Pero Jesús les respondió, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar en la casa de mi Padre? Esta palabra, niños, Jesús está explicando qué es lo más importante primero que debe hacer. Primero debe hacer las cosas que le agradan a su Padre. ¿En dónde él debía estar? ¿En dónde? Él vio más importante, debía estar en ese momento en la casa de su Padre. ¿Quién es su Padre, niños? Como ya dijimos, es Dios, ¿verdad? Por eso la iglesia es la casa de Dios. Por eso en ese momento, Jesucristo se encontraba haciendo las cosas que le agradan a su Padre. Nosotros vamos a pensar, niños, Jesús era niño, ¿verdad? Él podía haber hecho algunas cosas, pero realmente él hizo algo muy importante, niños. Vamos a pensar un poco. Jesús, cuando siendo niño, en ese tiempo, ¿él qué podía haber hecho, niños? ¿Ustedes qué harían? Pues estarían jugando, ¿no? Con otros niños, brincando, también cantando, haciendo otras cosas. Pero también podía haber aprendido a andar en burro, ¿no? Había muchos animales en este lugar, ¿verdad? Él podía haber aprendido a andar en burro, pero no hizo eso, niños. Él hizo lo que le agrada a Dios Padre. Él estaba ¿en dónde? En el templo, ¿verdad? Él hizo lo que le agrada a su Padre. De la misma manera, niños, Dios tiene buenas cosas que quiere que hagamos por Él, mientras que vivimos aquí en el mundo, niños. Nosotros también somos hijos de Dios. Somos salvos, ¿verdad? Por eso nosotros también tenemos que agradar a nuestro Padre Celestial. Dios tiene muchas buenas cosas que Él quiere que nosotros hagamos por Él, mientras estamos en este mundo. Por eso, niños, vamos a pensar un poco acerca de esto. Las cosas que Dios quiere que hagamos. Si nosotros vemos en las historias de la Biblia, las cosas que a Dios le agradan, primero es que nosotros escuchemos su palabra, ¿verdad? Atentamente, niños, como ahora. Tenemos que escuchar, tenemos que poner atención para poder conocer a Dios, para poner a conocer más a Cristo también. Es muy importante. También, niños, ¿qué es lo que a Dios le agrada? También Dios le agrada que nosotros leamos la Biblia, que nosotros leamos su palabra. También es algo muy importante. No solo también leer, también hay versículo de memoria, ¿verdad? También debemos memorizar la Biblia. Es también algo muy valioso para nuestra vida, niños. Pero también algo que Dios también quiere que hagamos es que oremos, que hablemos con Dios en la oración, niños. Nosotros hemos aprendido muchos temas, ¿verdad? Acerca de la oración también, ¿verdad? Nosotros, siendo niños, aunque son pequeños, pero podemos hablar con Dios personalmente. Son las cosas que a Dios le agrada. La Biblia dice que Jesús estaba en el lugar donde a Dios le agrada. También nosotros, niños, tenemos que hacer las cosas que a Dios le agradan. Pero la Biblia explica en esta historia que Jesús, cuando encontró a sus padres, no se quedó en el templo por mucho tiempo. Solamente estuvo por 3 días, ¿verdad? Después, ya que sus padres llegaron y hablaron con él, ¿qué hizo Jesús? Se fue con ellos, regresó con ellos, regresó a la casa con ellos. ¿Por qué? Aquí hay otra enseñanza, niños. Jesús regresó con ellos porque hay una razón muy importante.
en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 51, está diciendo por qué Jesús regresó a la casa con sus padres. Vamos a leer juntos, niños, este versículo. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Su padre pensaba mucho en todo lo que había pasado. En esta palabra, niños, está explicando algo muy importante también. Jesús obedecía a sus padres en todo, en todo. Él era muy obediente. Había trabajos como a veces tenía que, ¿no?, cargar alguna cosa como la leña para hacer la comida, ¿no? Él ayudaba, apoyaba a sus padres. También cuando había que hacer el aseo, él también tenía que ayudar a sus padres, porque él era un niño muy obediente, niños. Con mucha alegría, él obedecía a sus padres, con prontitud. Hasta, ¿saben, niños? También aprendió el oficio de su padre terrenal. Su padre terrenal era carpintero, ¿verdad? Por eso él también aprendió la misma profesión. También fue carpintero. ¿Saben, niños? Él fue obediente hasta cuando él ya fue grande, hasta cuando ya fue adulto. Él fue obediente a sus padres, niños. Por eso, en esta palabra, Dios nos está diciendo cómo podemos agradar a Dios, porque Jesús sabía también. Nosotros, ¿cómo podemos obedecer a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Es por medio de la obediencia, pero también la obediencia a nuestros padres, niños. A Dios no lo podemos ver, ¿verdad? Dios es como el aire, que no se ve, pero la manera en que podemos obedecer a Dios es a través de nuestros padres. Por eso, la Biblia nos habla acerca de la ley, ¿verdad, niños? Los 10 mandamientos. Pero el quinto mandamiento dice así. En Éxodo capítulo 20, versículo 12, vamos a leer juntos también, dice así: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. ¿Cuál es el quinto mandamiento, niños? Es obedecer y cuidar a su padre y a su madre. Si obedecemos a nuestros padres, podemos obedecer a Dios. Dios puso a los padres como en la posición de de alguien quien tiene autoridad, ¿verdad? Dios es la autoridad suprema, ¿verdad? Es más grande que todos, pero a través de los padres, si nosotros los obedecemos, también obedecemos a Dios Padre, niños. Por eso es algo muy valioso, niños. Nosotros tenemos que obedecer. Por eso, Colosenses capítulo 3, versículo 20, dice también esta palabra. Vamos a leer juntos, niños. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Estas cosas son las que agradan a Dios Padre. Dios pidió la obediencia primero también a los padres. Esta palabra, niños, está diciendo, debemos obedecer a los padres ¿en qué? Cuando queremos, cuando podemos, no. En todo, en todo. Tenemos que obedecer en todo. También, hasta cuando ya seamos grandes, tenemos que seguir obedeciendo a nuestros padres. Por eso, estas son las cosas que Dios quiere que hagamos. Primero, Dios quiere que lo amemos a Él, pero también Dios quiere que obedezcamos a nuestros padres terrenales. Esta es la voluntad de Dios, niños. Así como Jesús, aunque Él era un niño muy especial, aunque realmente Él podía haber hecho otra cosa, pero realmente Él también obedeció a Dios Padre también. Por eso, después, cuando Jesús
regresó con su familia, él obedecía y también la Biblia dice, pues, vamos a leer también Lucas capítulo 2, versículo 52. Vamos a leer juntos, dice la Biblia, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús siguió viviendo con sus padres, obedeciéndolos, haciendo lo que a Dios le agrada. Por eso dice la Biblia que Jesús crecía ¿en qué? En sabiduría, ¿sí? Nosotros, por medio de la obediencia, podemos ser sabios, niños. Si nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, nosotros podemos ser sabios. ¿Necesitamos alguna edad? ¿Necesitamos ser muy grandes para ser sabios? No, niños, no. Desde muy pequeños podemos ser sabios, podemos ser obedientes. Así como Jesús, desde muy pequeño, él sabía lo que a Dios le agradaba, pero también obedecía. Por eso, vamos a ver un ejemplo, niños. Aquí hay dos niños, ¿verdad? Un niño se llama Julio y otro se llama Pedro, ¿verdad? Pero vamos a ver sus vidas. A Julio le agrada, a Julio le gusta leer la Biblia en su casa. También que sus padres lean la Biblia con él. También a Julio, él le gusta orar a Dios. Tiene tiempo para orar. Pero a Pedro, al contrario, a Pedro solo le gusta estar en el teléfono jugando o viendo videos, pasando el rato, haciendo cosas como viendo la tele también, todas estas cosas. ¿Esto a Dios le agrada, niños? ¿Estas son las cosas que tenemos que hacer? ¿Como Pedro? No. Así como Julio, así, haciendo las cosas que a Dios le agrada, es la manera que podemos agradar a Dios, ¿verdad? También, otro ejemplo, a Julio, le gusta obedecer a sus padres. Por eso él también, desde temprano también, barre, lava los trastes, ¿no? Ayuda a hacer aseo en la casa. Obedece a sus padres. Pero a Pedro, niños, no le gusta. Se queja mucho con su papá, con su mamá. Pelea mucho. ¿Por qué me mandas? No, no voy a hacerlo. Sus padres tendrán mucha tristeza, ¿verdad? Porque es muy desobediente. Pero a Julio le gusta compartir también las cosas que él tiene con otros. Pero a Pedro, al contrario, le gusta molestar a otros niños, peleando, ¿no? Esto no es la vida que agrada a Dios, sino la vida como Julio es la vida que agrada a Dios. Por eso, niños, depende nuestra vida cómo nosotros vamos a obedecer. Esto depende nuestro crecimiento. Julio crece en sabiduría, pero Pedro crece en pecado. Nosotros, ¿cómo vivimos, niños? ¿Cómo somos? Debemos vivir, ¿verdad? En sabiduría. Debemos hacer las cosas que le agradan a Dios y también debemos obedecer a nuestros padres. Como Jesucristo, Jesús obedecía muy bien a sus padres con prontitud y con mucha alegría. Jesús, aunque era un niño muy especial, pero él nos dio un gran ejemplo de que lo que nosotros tenemos que hacer. Hasta cuando él fue grande. También cuando Jesús fue grande, él siguió obedeciendo. Pero también Jesús predicaba y seguía obedeciendo a su Dios Padre también. Su Padre es Dios, ¿verdad? Su Padre celestial. ¿Hasta cuándo obedeció Jesús? Hasta que fue a la muerte y muerte de cruz. De esta manera Jesús nos salvó, ¿verdad? Por eso
La enseñanza de hoy es muy valiosa también, niños. Así como Jesús, aunque era niño, muy especial, él hizo las cosas que le agradan a Dios y obedeció a sus padres. Por eso, niños, el versículo de memoria para esta semana va a ser Lucas capítulo 2, versículo 52. Vamos a leer juntos, niños, 2 veces. Leemos juntos. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 52. Otra vez, niños. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así es. Lucas capítulo 2, versículo 52. Este es el versículo para esta semana, niños. Por eso vamos a memorizar, pero también vamos a obedecer, ¿sí? Muy importante. Ahora vamos a tener tiempo de preguntas, ¿sí? Vamos a ver si realmente pusieron atención. Primera pregunta, ¿a qué ciudad viajaron para celebrar la Pascua? ¿A qué ciudad, niños? ¿A Nazaret, a Jericó o Jerusalén? ¿Cuál es la respuesta? Sí, así es. Jerusalén, ¿verdad? Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando fueron a Jerusalén? ¿18 años, niños? ¿6 años o 12? Ah, muy bien, ¿verdad? Tenía 12 años, ¿verdad, niños? Siguiente pregunta, un poco más difícil. Mientras José y María buscaban a Jesús, ¿dónde lo encontraron? ¿En dónde? ¿En el patio? ¿O en el templo? ¿O en la casa? ¿Eh? ¿Cuál es la respuesta, niños? En el templo, ¿verdad? Así es. Y por último, niños, vamos a ver pregunta. Por último, Jesús, ¿a quién obedeció? ¿A los maestros, a sus padres o al sacerdote? ¿A quién? Sí, así es. ¿A quién? A sus padres. Así es, niños. Por eso nosotros, aunque somos pequeños niños, pero debemos agradar a Dios para crecer en sabiduría y en gracia para con Dios y también para con los hombres. Muy bien, niños, muchas gracias por poner atención. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar juntos. Juntamos nuestras manitas y cerramos nuestros ojitos y oramos juntos. Dios Padre, te damos gracias por habernos dado hoy tu palabra, por habernos enseñado a través de la vida de Jesús, tu Hijo. Él vino a este mundo para salvarnos, pero también nos dio ejemplo. Por medio de su vida, nosotros podemos comprender y podemos conocer qué es lo que a ti te agrada y también lo que debemos hacer para agradarte, Señor. Por eso, así como Él te agradó y como obedeció a sus padres terrenales, así también nosotros. Ayúdanos para obedecer y agradarte, Señor, para que nuestra vida crezca en sabiduría y cuando ya seamos adultos, seamos más utilizados para ti, Señor. Te agradecemos por todo y por este tiempo que tú nos diste de aprender tu palabra. Y guarda nuestra vida y guíanos, Señor. Y oramos juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Muy bien, niños, que tengan un buen día en el Señor. Nos vemos pronto. Hasta luego, niños. Nos vemos. Adiós.